y listo. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. No se me escucha, ¿no? Perdón, yo soy nueva en esto. ¿Ahora? Ahora. Vale, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el panel joven. Bueno, ya estas chicas tan bajas ya os han presentado, yo creo bien. Si queréis añadir alguna cosa que igual nos ha dicho y sea importante para la sala, adelante. Pero si queréis empiezo ya con las preguntas, que son súper interesantes, la verdad. Bueno, habéis estado antes hablando, que yo estaba atenta por ahí, sobre el impacto laboral, lo que puede traer pues la inteligencia artificial a esta mesa, sobre todo a los jóvenes ahora que quizás están terminando pues el máster o la carrera y pues ya no saben ni dónde colocarse por estos tantos baches que entra con la IA, ¿no? Entonces, quería saber cuál es el mayor cambio en el mercado laboral provocado por la IA en los próximos años. ¿Qué creéis que va a pasar? Yo solo empieza ya que has terminado, empiezas no, tú. Has calentado, ¿no? Ya que has calentado. A ver, a mí me gusta decir, antes de nada, porque es lo que hago en la universidad con el alumnado, es que toda nueva tecnología es una oportunidad. Y hay que verlo como eso. O sea, nos pueden contar películas, miedos, no sé. Mira, en la calle, suelo decir, en la calle, por ser nuevo, la gente no lo sabe. O sea, es la gran oportunidad de aprender, empezar desde aquí y aprender cuanto antes, porque yo he visto ese proceso con Internet. Yo doy clases en marketing, publicidad y el desarrollo de las nuevas tecnologías supuso grandes oportunidades. Alumnos míos, solamente por participar en una jornada, por escribir un blog que teníamos en la universidad, me llamaban: oye, Joseba, ¿este que ha escrito qué sabe? Y le mandaba la referencia, iban a la empresa porque era un momento en el que lo que está pasando ahora. Necesitamos gente que sepa de esto. Por lo tanto, es una oportunidad. Toda esta tecnología es una oportunidad. Evidentemente, hay que pasar de ese uso funcional y medio secreto de la IA para hacer trabajos y hacer no sé qué, y ya está, a tratar de sacarle el rendimiento mayor posible, como herramienta o como agente, como queramos, pero sacarle el mayor rendimiento posible para cuando vayas a pedir trabajo, te pregunten: ¿y tú de qué sabes? Pues mira, sé de IA. Y utilizo esta y esta y esta, y luego así y así y así, con ese criterio así y así, y evidentemente, ahí tienes un valor que dar que es muy interesante. Una vez dicho esto, y si ya saltamos a lo más general, como es el qué influencia puede tener el empleo, y evidentemente con mi opinión crítica, si queréis un poco distópica, porque yo todo el discurso que se está dando de que la IA no va a quitar trabajo, que la IA no va a dar trabajo, evidentemente la IA va a dar trabajos y van a aparecer nuevos puestos, está claro. Pero yo creo que hay un discurso más para suavizar el tema, porque hay muchas tareas y funciones que la IA las va a desarrollar y que ahora hay gente que está haciéndolas. Y el tema es entender la IA, sí, hay que conocer la IA y hay que trabajar la IA, pero es que la IA te sube el nivel de exigencia. Es decir, lo que antes una persona hacía, y ahora comentaba Marta que si no hay prácticas, sí, porque es que lo que hacía la de prácticas en el sector de la abogacía, que era revisar leyes y ver no sé qué, ya no hace falta. Hay una herramienta que hace eso. Y en esa función y en esa tarea, las personas están por debajo o por encima, es decir, aportan valor o consiguen menos que la IA. Ese yo creo que es el debate fundamental. Y por eso muchas veces cuando vas con el discurso del alumnado de la IA te está obligando a ser más competente. Te está obligando a ser más competente, porque si te quedas debajo de la IA no vas a aportar. Tienes que ofrecer valor más arriba de la IA. Y la IA cada vez más valor, ¿eh? Por lo tanto, no quiero ser pesimista, pero sí quiero ser realista. Es decir, esta es una situación en la que hay que espabilar, hay que apretar los dientes
y tirar para adelante. Y en este caso, pues evidentemente, conociendo las herramientas y conociendo las oportunidades. Pero sí creo que va a haber un gran cambio en el empleo a nivel mundial. De hecho, ya se está dando. Y hay empresas que están despidiendo gente. Es así. No, también están contratando en el departamento de data. Vale, muy bien. Pero es que han despedido por el otro lado, ¿no? Ahora, el cambio está ahí. Yo, evidentemente, siempre invito a todos a decir, bueno, esto es un reto, no es una debacle, es un reto. Y por lo tanto hay que tomarlo como un reto, actitud positiva, apretar los dientes y a por ello. Uy. ¿Hola? Sí. Sí. Me parece súper interesante este enfoque que has tomado de cómo la inteligencia artificial puede subir el nivel de productividad exigiéndonos más. Y me parece especialmente interesante porque yo me hubiera ido por un derrotero completamente diferente, que hubiera sido el plantearnos si tenemos que proteger el empleo humano frente a la inteligencia artificial, ¿no? Porque es obvio que cuando se automatizan tareas quedan puestos desiertos, voy a decir, ¿no? Donde antes hacían falta 10 personas, ahora es 2 personas y un ordenador. Y bueno, desde mi punto de vista es importante tener esto en cuenta y hablarlo porque como sociedad debemos estar preparados para crear un seguro para todas las personas que conforman nuestra plantilla laboral, ¿no? Y que la incorporación de la automatización se lleve hacia mejorar la vida de las personas, como podría ser desde reducir las jornadas laborales. Por ejemplo, en los sectores de atención al cliente se está incorporando mucho chatbot, que eso libera mucho a los trabajadores, pues darles más tiempo de atención cara al público, no reducir las plantillas, ¿no? E igualmente vigilar la brecha generacional que crea en el mundo laboral la inteligencia artificial con todas las personas de edad superior que no van a poder adaptarse a un cambio tecnológico como este y que siguen teniendo derecho a formar parte de la sociedad activa y trabajar, no sé, vosotros si queréis añadir algo. Hola. Sí, bueno, es la gran pregunta, ¿no? Un poco, ¿qué va a pasar con toda esta revolución que está habiendo, con la inteligencia artificial, la automatización? O sea, yo lo veo en mi día a día como consultor, ayudando a empresas a trabajar con estas tecnologías. Es algo que está pasando ya, porque muchas veces lo vemos como que es el futuro, está pasando ya, porque lo veo en mi trabajo que ahora de cada 3 consultas que me hacen, 2 tienen que ver con inteligencia artificial y me están pidiendo este tipo de servicios, ¿no? Lo que sí que creo es que no va a ser algo tan radical como a veces se vende. Es decir, va a haber una progresión gradual hacia la adopción de estas tecnologías. Y ahí tendremos que tener pues, en cuenta muchas cosas que se han comentado antes, ¿no? Los peligros, también pues, todo lo bueno que nos puede aportar la inteligencia artificial, pero es una realidad, ¿no? Es una realidad y como sociedad pues también tendremos que intentar adaptarnos a lo que supone y a lo que va a suponer. Es decir, es muy difícil intentar adivinar el futuro y decir, pues en 10 años el 80% de las profesiones van a cambiar o van a ser automatizadas. Eso es muy complicado de predecirlo, por así decir. Pero bueno, yo muchas veces también lo intento enfocar desde la parte positiva, sobre todo en la automatización, en el sentido de la realidad es que ahora muchas de las cosas que están automatizando son cosas, son tareas que muchas veces no gustan, ¿no? Es decir, que a muchos profesionales no les gustan hacer y que agradecen, de hecho, que se automaticen. También habrá otros casos que no, pero esto es una realidad. Y de hecho es bastante relevante. Todos los proyectos que he hecho de automatización, en todos los casos, las personas con las que he trabajado, al final han acabado, no las han despedido ni mucho menos, sino que han acabado agradeciendo esa automatización y de alguna manera pues liberándoles tiempo, ¿no? Para hacer otras cosas donde ellos pueden aportar más valor. Es decir, yo sí que es verdad que en parte no estoy de acuerdo con el tema de ya no va a haber becarios. Yo creo que va a seguir habiendo becarios. Lo que pasa es que si eres becario y sabes utilizar bien la inteligencia artificial, pues vas a tener un plus muy importante. Entonces, bueno, creo que es un reto lo que se viene, muy interesante. Habrá que formarse en estas tecnologías, ayudar a todo el mundo a que se forme y es un gran reto el que tenemos por delante, vamos. Yo, por cerrar con una última pincelada, de modo un poco especulativo, pero si tuviese que responder a esta pregunta con una respuesta como sólida,
creo que todo lo que sucede detrás de la pantalla peligra bastante que lo pueda luego trabajar una IA, porque la IA a nivel de ceros y unos, a nivel binario, cuántico, lo que queramos, va a poder manejar de forma más eficiente que un humano, más rápido, en vista de los próximos 15 años. Vale, estoy entrando en territorio de especulación. Yo diría que por ahí van a ir los tiros. Hay una cosa que a nosotros en el mundo del arte nos hace mucha gracia, porque en todas estas distopías como súper futuristas, cyberpunk, siempre se ponía como que la IA, cuando llegaban las conciencias sintéticas o simuladas, volvían a ser eran como una nueva clase baja, ¿no? Que hacían como los trabajos que ya no queríamos hacer, pero de repente llega la IA y la IA hace filosofía, pinta, hace animación, hace todas las cosas guapas que nos divertían tanto, y de repente lo que a nosotros nos queda pues igual son cosas más mundanas, ¿no? Como, yo qué sé, barrer, o sea, entonces son esas disciplinas las que igual no... Y está la robótica. Claro, ahí esperemos que la robótica vaya a un buen ritmo. Entonces, un poco por darle un toque así como oscuro, ¿vale? Que a mí me gusta un poco a veces darle un toque oscurillo al asunto. Yo creo que las cosas que pasan detrás de la pantalla son las que pueden llegar a ser más proclives a caer en el reino de la IA y que un humano siempre sea más ineficiente. Y lo que comenta Maider me parece realmente interesante y algo que es una muy buena conclusión, que es que en algún momento quizá debería empezar a existir un cierto proteccionismo a el derecho al trabajador humano o algo así, pero bueno, eso ya es un futuro muy, muy curioso. Next. ¿El micrófono? Bueno, igual me vais a escuchar igual, pero bueno. Pues lo que comentabas tú, Daniel, en plan, voy a hacer una pregunta por esa línea ya para cambiar un poco del tema. Quería hablar sobre la autoría creativa. Ya vemos que aquí ahora los anuncios se hacen con la IA, el diseño gráfico también ya tiene IA incorporada, todo eso. Entonces quería saber qué criterio deberíamos usar para determinar la autoría en obras generadas con herramientas IA. Vale, esto es un tema que pasa... O sea, que es como algo muy actual en el mundo de las artes y tal, pero bueno, yo creo que se puede extrapolar a todo, incluso a construir el núcleo de una idea para una empresa, o sea, en la creatividad en general. Va a ser complicado porque, por ejemplo, la EHU sacó hace poco un manual, no sé si lo viste, un manual del uso apropiado de la IA dentro de las clases, y claro, para mucha gente... vamos a dejar de ser como personas creativas para convertirnos comisarios de lo que las IAs nos generan, ¿no? Nos genera muchísimo ruido y nosotros somos los que seleccionan, los que deciden enmarcar qué partes de ese ruido son las interesantes. Pero claro, ahí ¿dónde entra la autoría? Ahí yo creo que entra un poco lo que decidamos a nivel de copyright, a nivel de derechos, teniendo en cuenta además una cosa importante. Hay varias cosas que yo creo que no se entienden bien de la IA. Creo que mucha gente no sabe realmente lo que es una IA. O sea, lo escucha, pero no sabe exactamente cuál es la definición. Y otra cosa que también pasa es que mucha gente no sabe que la IA depende totalmente de... O sea, no solo poder de computación, sino que depende totalmente de esos gigantescos datasets que hemos generado como seres humanos en Internet. Entonces, ¿cómo puede haber autoría con respecto a algo que ha sido creado a través de la conciencia colectiva sin ningún tipo de consentimiento? Es complicado. Y yo creo que Maider tiene la respuesta. ¿A que sí? Bueno, yo creo que este es muy tu tema por toda esta reflexión que nos has lanzado, que la verdad me parece súper interesante. He tirado balones fuera. Sí que es cierto que yo me he ido lo primero a la construcción de la IA, ¿no? A realmente la autoría de los datos en los que nos vamos a inspirar. Pero cuando tú hablabas y le das ese toque más humano, también se me ha ocurrido que al final las personas... dentro de nuestro proceso creativo también utilizamos ese recurso de inspirarnos. Se suele decir que mi corazón es un museo de todas las cosas que yo he querido. Y en el arte también una creación va a ser una mezcla de todas las cosas que te han inspirado y que te han hecho pues llegar a esa producción. La inteligencia artificial, problema, es esto mismo, pero en masa. Tenemos unos conjuntos de datos que, como tú has dicho, son prácticamente... un producto cultural, son una riqueza social que, pues bueno, sí que yo pondría el foco en la persona que es capaz de marcar dentro de todo lo que se genera exactamente una obra concreta, pero bueno,
Es un tema. Es una buena respuesta y sí que tiene un toque muy antropológico también, es esa cosa de hasta qué punto se diferencia el proceso de generación de una IA del nuestro. Y ahí hay un debate muy bueno y muy rico. ¿Qué opináis? Bueno, a mí lo que me preocupa fundamentalmente, aparte de la autoría y la propiedad intelectual de lo que puede hacer la IA, yo creo que ya hay jurisprudencia, igual Marta, hay jurisprudencia en el que no puedes registrar un producto de la IA, porque nadie puede reivindicar el producto de la IA, porque es una máquina. Y luego, ¿qué derechos puede tener una máquina sobre algo? O sea, en ese sentido creo que no. Perdona, es que hay diferentes criterios y dependiendo del estado, sí que dicen que lo que es ChatGPT incumple la normativa de derechos de autor porque utiliza, o sea, porque no los cita y utiliza la autoría de otros. Entonces, Sí, bueno, de hecho hay denuncias en ese sentido, es decir, dependiendo del que estás utilizando dataset, que son datos para educar a tu herramienta que no tienes permiso para utilizarlos. Sí. Pero, y, por ejemplo, estaban hablando pues, de la industria cinematográfica, el boom que está sucediendo, ¿no? Porque los propios actores se quejan de que la IA no puede utilizar su voz repetidas veces. Cada vez que, sí. O sea, en la agencia por ejemplo, lo que son los derechos de voz, porque un actor tiene voz, tiene imagen, entonces, digamos que la voz de un actor no se puede utilizar más de una vez. Y entonces, digamos que también así los guionistas. Entonces, está habiendo un problema bastante gordo con la industria cinematográfica en Estados Unidos a cuenta de la irrupción de la IA generativa, porque ya no cobran, digamos, tantos royalties por la utilización. Pero creo que lo están vendiendo también. No sé si es el caso de Michael Caine, ¿no? Que no sé quién ha vendido su voz ya para esto, ¿no? Pero no, lo que me refería es que un dibujo que haga una IA, nadie puede reivindicar propiedad intelectual sobre ese dibujo porque lo ha hecho la IA. Pero, a ver, a mí lo que más me interesa de todo este tema es que cuando se habla a la IA y las competencias que estamos desarrollando con la herramienta IA con nosotros, que lo fundamental, una de las partes fundamentales, y de hecho el Foro Económico Mundial habla, ¿no?, de cuáles son las competencias más relevantes en los próximos años, y aparece en todas partes, creatividad. Lo que pasa es que, joder, definir la creatividad es un tanto complejo. Pero creatividad, ¿y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que nosotros como personas humanas tenemos mejor competencia que una máquina para ser creativo. Claro. Tengo respuestas. Te puedo dar respuestas. Adelante. O sea, es mi obsesión, ¿vale? Ese tema es mi obsesión, pero... Y esto es un tema también, o sea, entra mucho con lo tecnológico. Lo que pasa con la mente humana, que para mí es uno de los dos puntos que diferencia con respecto a lo generativo con IA, es que la IA, como su propio origen es esta recopilación de gigantescos datos, está construida para repetir patrones en su mayoría. La IA que hemos construido, porque es la IA comercial, porque es la IA que interesa a nivel empresarial, porque al principio era mucho más caótica, los primeros modelos que se generaron. Entonces, como su máxima pulidez o definición es poder repetir patrones de forma lógica. Por ejemplo, si la IA comienza con hola, va a poner ¿qué tal? O ¿cómo estás? No, nunca va a ir hola pájaro, ¿vale? Porque ese patrón no lo ha estudiado, porque nosotros como humanos no lo hemos generado para que en su dataset pueda estudiarlo. Yo creo que la creatividad humana sigue teniendo, y digo creatividad ya en todos los ámbitos, sigue teniendo el músculo en que estamos loquísimos y hacemos conexiones que son mucho más inesperadas. Vamos, eso es lo que yo creo, ¿eh? Ya, mira, yo ahí lo que pienso es que si al final, si lo piensas tú, la creatividad humana también, claro, aquí entramos ya en unos temas filosóficos que nos podemos volver locos, pero al final también nosotros, nuestra creatividad está basada en experiencias, ¿no?, que hemos aprendido y cosas que hemos vivido. Es un poco el entrenamiento que le han metido a los datasets con los que entrenan los modelos y demás. Pero ellos no han vivido, esa es la grandísima diferencia. Ya, que no han experimentado ni han vivido. Ese es un poco lo que nos hace a nosotros humanos. He de decir que yo aquí me inclino un poco más hacia la opinión de David en cuanto a que el ser humano es repetitivo. Uno aprende a decir aita a base de escuchar aita y incorpora al final inputs, de 5 fuentes sensoriales diferentes, pero inputs.
Yo pondría la diferencia en que el cerebro humano es una máquina de computación cuya potencia todavía no hemos igualado. O también podría ser que es más barata. Vi un estudio hace poco que es como, es más barato el pensamiento humano que el robótico por ahora. Es buena esa. Sí, Perdón. sí, yo me quedaría con eso. Pero yo a la pregunta que voy es, tú le dices a la IA, hazme un dibujo, y le dices a una persona, hazme un dibujo, y la pregunta es, ¿lo va a hacer mejor? ¿Quién lo va a hacer mejor? ¿Qué criterios hay para definir que un dibujo es mejor que otro? Porque al final definir la creatividad es muy complejo, pero sí es cierto que si nos tenemos que basar en el sector, por ejemplo, de la creación, cuáles son los patrones o cuáles son los criterios que definen que una obra está bien hecha, una IA lo va a hacer mejor pues, si le has metido criterios, patrones y le has dicho cómo hay que hacerlo, o la mente humana solo va a servir para lo disruptivo, para que seas me saques esa locura, ¿no? ¿Y eso ya lo vamos a llamar creatividad? Es que es algo muy subjetivo también al final, es algo tremendamente subjetivo. Entonces, no sé qué decirte, pero yo lo veo como un poco la ventaja que tienen al final estas máquinas, y como están entrenadas con tantos y tantos datos, ¿no? Es algo que nosotros no vamos a tener esa capacidad. Es decir, es un poco lo malo. Yo sobre todo, en este sentido me preocupa un poco más el tema de, pues sí, la autoría, ¿no? Lo difícil que va a ser, bueno, y que ya es de hecho, poder diferenciar entre algo generado con inteligencia artificial de lo que lo ha hecho un humano. Eso ya es prácticamente imposible. Por mucho que sea, y sobre todo lo difícil que va a ser de alguna manera acotar eso. O que de alguna manera, por mucho que se pongan marcas de agua, por mucho que se busque algún método para identificarlo, va a ser tremendamente fácil eliminarlas. Entonces, yo creo que vamos a llegar a un momento que sí que va a ser muy, muy difícil llegar a diferenciar lo que se ha generado con inteligencia artificial y lo que no. Y eso pues tendrá pues, una serie de consecuencias y repercusiones, pero... Bueno, yo de todas formas, ya como formador, cuando hablo a la gente joven sobre la herramienta de la IA desde el punto de vista de la creatividad, yo siempre le digo, mira, una herramienta como la IA te puede servir para eliminar el efecto del papel en blanco, pero lo fundamental es qué le vas a pedir a esa herramienta y qué criterios tienes tú para pedirle lo adecuado o lo que quieres que desarrolle. Y dos, cómo vas a analizar lo que te ha dado para cambiarlo y ayudarle tú con tu creatividad a que eso sea diferente y no sea una obra más de las que puede crear cualquier herramienta, ¿no? Por lo tanto, volvemos otra vez, tienes que tener criterio, conocimiento. ¿Sabes de Bellas Artes? No. ¿Sabes de...? No. ¿No sabes de nada? No. ¿Qué haces? Yo se lo pido a la IA. No. No. Tienes que tener criterio para lo que le pides a la herramienta y para luego elaborar lo que te da la herramienta. ¿Y eso qué significa? No significa que no tienes que saber, todo lo contrario, significa que tienes que saber más, porque tienes que estar en otros matices, tienes que estar en otras cosas. La herramienta te va a dar una combinación de colores adecuada, según se lo pidas tú, en colores pasteles, en estilo vintage. Eso te lo va a dar la herramienta. Ahora, ¿tú qué aportas? Y esa va a ser la diferencia, porque la herramienta se lo va a dar a todo el mundo, evidentemente. Sí, desde luego que aprender a utilizar la IA puede llevar los procesos creativos más lejos, que yo creo que es un poco la línea que Daniel presentaba, pero desde luego es riesgoso, en mi opinión, dejar el proceso creativo a un programa. Me parece muy interesante lo que habéis dicho. Y quiero destacar que si tenéis cualquier pregunta en el momento, lo podemos convertir esto en un debate, que no pasa nada, que me ha parecido súper interesante tu opinión ahí de repente, me ha parecido como esto, y darle el también que está todo. Entonces, bueno, mi siguiente pregunta sería, una visión a largo plazo. Vamos a ver cómo evoluciona la inteligencia artificial. Entonces, mi pregunta es, ¿qué papel debería ocupar la IA en la sociedad dentro de 25 años para considerarlo un desarrollo positivo? Una visión a largo plazo en esto, Dios mío. Me estoy acordando de la anécdota. Yo conocí Internet en el 93 cuando todavía no estaba. Pues fui a Estados Unidos a investigar y me encontré en la biblioteca de la Universidad de Reno, ¿te acuerdas, Gorka? Y iba a investigar y con el bibliotecario que estaba allí, con mi inglés macarrónico que tenía, me decía él, no, para consultar tienes aquí un ordenador de esos de cursor intermitente, de monocolor,
Y me decía, y aquí puedes consultar los libros de la Universidad de California, los libros de la Universidad de San Francisco, los libros de la Universidad de Las Vegas. Le digo, a ver, ¿cómo consultar los libros? Yo estaba en local, yo estaba con la disquetera. Le digo, ¿cómo consultar los libros? Si yo consulto un libro en el disco duro de aquí, pero igual ya el libro no está allí. Y el tío me estaba explicando que no, que estás conectado online. Y yo, el tío, ¿cómo? Y claro, en mi cabeza no cabía eso. Hasta que al final lo entendí. Digo, hostias, ¿qué es esto? Y entonces, lo que quiero decir con esto es que en el tema de la previsión a futuro es muy complicado porque en 20 y tantos años, de ese momento a tecnológicamente, es una locura. ¿Quién iba a imaginar esto? Todavía me acuerdo que en la Pompeu Fabra, cuando aquí no se daban cursos sobre tema de Internet y me marchaba a Barcelona a estudiar, porque aquí no había dieron un curso en la Pompeu Fabra y me encontré con Pep Vallès, que no os acordaréis, porque es del principio de la prehistoria de Internet, que era el primer buscador en Internet, Olé, espera que se llamaba, si no recuerdo mal, y el primer día de clase llega el tío, estamos hablando del 2000, por ahí, y el tío llega el primer día de clase y salta, bueno, pues estaba hablando del tema y dice, en el futuro, todos tendremos secretarios virtuales. ¿Y qué es eso? No, que habrá una aplicación. ¿Dónde está ahora? Porque no sé, vendió Lea Terra, se hizo de pasta, estará viviendo por ahí. Puta madre. Vendió la idea. Pero en ese año que alguien te diga eso, yo me quedé con la copla. Digo, ¿qué está diciendo este? Secretarios virtuales, sí. Habrá un programa que nos ayudará y tal. Entonces dices, en el futuro tiene toda la lógica del mundo. Y ya dices, toda esta pelea tecnológica, todo esto de la IA generalista, todo esto de que utilicemos la IA, todo esto de que utilízalo gratis, ¿para qué? Pues como han hecho todos, cuando hacían en la pelea de utiliza este portal, utiliza este buscador, todos quieren que pasemos por ahí para dejar nuestros datos y nuestra información. Y quien más tenga, más dinero va a tener. Entonces, están intentando conseguir la herramienta y se están pegando y reinvierten, y usad, para que al final nos acostumbremos a esa herramienta, sea nuestro asistente, y aquí tengo toda la información de esta persona. Y yo tengo a millones de gente utilizando esta herramienta. Para que estemos, y evidentemente, imaginaos un secretario virtual en el que delegamos todo. O sea, delegamos compras, delegamos elecciones, delegamos todo, hazme esto, hazme el otro, escríbeme esto, y eso alguien lo tiene. Y no nos hemos leído la letra pequeña, como siempre. Y ese va a ser el problema, claro, que no nos leemos la letra pequeña. O todos los temas de la asociación, ¿no? Hay que aprender a leerse la letra pequeña. Pero bueno, el futuro, pues evidentemente yo creo que el futuro puede ser distópico porque estas empresas están peleando por el poder y el control de los datos y es evidentemente lo que les interesa porque ahí está el negocio y nos podemos encontrar con un futuro en el que, pues sí, nos van a controlar, van a saber qué hacemos, qué no hacemos, van a tener una capacidad de persuasión bestial. Porque esa herramienta que confiamos en ella, porque igual hasta le pone en forma de persona, y le vamos a llamar Aitor o María, y vamos a empatizar anímicamente con ella, emocionalmente. Es que mi asistente me dice esto. Ya, pero igual es que el asistente no está trabajando para ti cuando hace falta. Esa es la parte distópica, ¿eh? La otra es... Habrá desarrollos tecnológicos muy importantes, ya se están descubriendo cánceres mejor que diagnosticando mejor, ya aparecerán muchas cosas que serán interesantes, pero hay que tener cuidado, Y no soy capaz de ver lo que pasa de aquí a 20 años. Esto que me pasó con Internet fue hace 30 años y nunca hubiese imaginado que estaríamos aquí, evidentemente. Y no tengo ni idea de lo que pasará dentro de 20 años. Yo veo dos opciones que van alineadas con lo que habéis comentado antes de desarrollo tecnológico, que es, la primera es, si la tecnología sigue como a día de hoy, siendo liderada por empresas cuyo ánimo es la eficiencia máxima para explotar económicamente estas herramientas, veo, pues bueno, que llegaremos a un punto donde tengamos estos modelos de lenguaje incrustados en la cabeza, ¿sabes? O sea, directamente ChatGPT en tu mente, ya no habrá diferencia, o sea, ya no habrá tal. O sea, y yo eso sí que lo veo peligroso, porque ¿quién se va a preocupar? Joder, el otro día leí una cosa muy triste, que es el primer caso de suicidio donde la IA existe como cómplice y es el suicidio además de un niño. Y eso es un temazo. Creo que hay denuncia también de los padres. Sí, hay denuncia. Creo que era a Meta o algo así. No sé si era a OpenAI o era a Meta o algo así. Entonces, yo sí que veo
la necesidad de la irrupción de a nivel, no sé si gubernamental o algo así, que exista algún tipo de protección al desarrollo de este tipo de tech. Porque si no, es que el límite, no sé. Un fun fact que el otro día me dijeron, y es que me comentaron que los móviles, ¿vale?, son en realidad copias de seguridad de nuestra identidad, de cuando no estemos aquí, cuando las siguientes generaciones encuentren nuestro móvil, aquí está todo. Fotos de hasta nuestro ano, todas nuestras conversaciones, todas las decisiones que tomamos en la vida, la forma en la que nos comportamos, está aquí en el móvil y esto va a ser una copia de seguridad de nosotros. Nos van a poder replicar y tendrás ahí a tu antepasado IA disponible. Para mí la frontera aquí entre la utopía, porque la pregunta creo que se planteaba por ahí, ¿no? ¿Cuál sería el desarrollo bueno? Y todos estos futuros distópicos es la intervención social. Hace falta que se abra debate, hace falta que se informe a la población. De aquí a 25 años van a salir un montón de generaciones de niños que van a tener la inteligencia artificial ya desde el colegio, que no se van a sentar a hacer un comentario de texto, que no van a... Bueno, que es peligrosísimo. Es una cosa que hace falta y también por eso creo que es muy importante que hoy tengamos este espacio para crear un poco de conciencia y decir, oye, aquí hay que controlar. Déjame añadir algo, porque yo creo que también hace falta, insisto, en conocimiento. Es decir, si tú conoces la tecnología y tienes los peligros, tú puedes optar y se está desarrollando que además, tú puedes optar por una plataforma, una LM pequeñita, que incluso la puedes poner en tu teléfono, y para lo que tú necesitas, probablemente con eso te bastaría, y está en tu teléfono, no está conectada, o en tu ordenador. Por lo tanto, el conocimiento nos puede llevar a decir, no, yo no me voy a poner a merced de estas grandes compañías, pero para utilizar la IA, con mi conocimiento, tengo la capacidad de introducir esta IA en mi teléfono, en mi ordenador, trabajar en carácter local, meterle los datos aquí y que no venga nadie a controlarme. Pero eso es conocimiento tecnológico, es alfabetización tecnológica. Y en eso hay que trabajar también, ¿no? Sí, total. De hecho, estando de acuerdo con lo que habéis dicho, yo sí que lo veo como, quiero verlo de la manera optimista, por así decirlo. Es decir, de la manera optimista de que esto nos va a ayudar a mejorar de alguna manera muchos de los trabajos que hoy tenemos. O sea, la realidad es que hay muchísima gente trabajando haciendo tareas que no quiere hacer. O sea, que son aburridas, que son repetitivas, que son un coñazo y que están hartos de hacerlo. Y si de alguna manera esto pues, puede ayudar a que ese tipo de tareas las pueda hacer una inteligencia artificial, una máquina, quien sea, y esas personas puedan hacer cosas, puedan dedicarse a otras cosas que no son tan aburridas, tan repetitivas, que al final no les hacen felices, ¿no? La realidad hoy en día es que mucha gente tiene trabajos en los que no son felices, y es que eso es una realidad. Entonces yo lo veo que de alguna manera, si sabemos utilizar bien la inteligencia artificial, nos va a ayudar seguro en esos aspectos. Y luego, con todos los problemas que podría generar, que hemos comentado ya, habrá un montón de alternativas, como tú comentabas ahora, con el tema de tener modelos locales que permitan que no pues compartamos la información en la nube o esté expuesta a hackeos, a un montón de cosas. Es decir, que va a haber un montón de peligros, pero va a haber un montón de oportunidades también para hacer las cosas diferentes, para hacerlas bien y para que nos ayuden a mejorar a todos como sociedad, vamos. Bueno, me parece súper interesante. No sé cómo vamos de tiempo. Bien, vale. Pues voy a hacer otra pregunta. Daré una pincelada por encima, pero es verdad que ha habido casos, yo he conocido, famosos donde han sido fotografiados y después han sido, de alguna manera, puestos por inteligencia artificial desnudos, y estos han sido vendidos pues pensando que eran de verdad. Entonces yo quiero saber un poco, como por ese tema, no tiene que ser este caso, quizás conocéis otros, sobre la responsabilidad ética que tiene la inteligencia artificial. Es decir, ¿quién debe responder legalmente cuando un sistema de IA toma una decisión perjudicial? Buen melón ese, buen melón. Sí. A ver, es que esto también es un poco lo de siempre, ¿no? ¿Quién es culpa? ¿De la herramienta que lo ha permitido o de la persona que ha querido hacer el mal? Creo que en las herramientas deberá haber determinados filtros y determinadas barreras que de alguna manera acoten esto. Ahora bien,
hay un montón de herramientas, bueno, incluso del día a día, que dependen al final más de cómo los utilice la persona, ¿no? Entonces, ahí yo creo que está más el foco en evitar que esas personas, de alguna manera, quieran cometer el mal con las herramientas, que no de alguna limitar tanto la herramienta que le permita hacer nada. O sea, es un balance complicado, yo lo entiendo. Pero bueno, no sé, ¿qué opináis vosotros? Bueno, yo quería comentar que yo aquí dividiría un poco la responsabilidad en dos partes. Por una parte tenemos la gestión de datos, ¿no? Que es algo que ya está más o menos regulado, que lo que está costando es aplicar la legislación y que las empresas lo respeten y que los usuarios particulares lo respeten, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando vamos a gestionar datos personales, datos que están vinculados a personas reales, hay que ser muy cuidadoso al anonimizarlos y al difundirlos. Esto es un delito. En el caso de difundir una imagen de una persona que es reconocible, aunque haya sido alterada, estás cometiendo una agresión contra su intimidad. Lo que tenemos que darnos cuenta de que realmente es así, no es una chiquillada, no es una cosa que se pueda pasar por alto. Igualmente, pues en otros casos, como cuando se hacen campañas de marketing de segmentación de mercado muy agresivas, se llega, pues hubo un caso muy famoso de un supermercado americano que hizo un modelo utilizando inteligencia artificial para saber si los usuarios estaban a punto de tener hijos o no. Y este modelo en particular detectaba si una mujer tenía X probabilidad, según los productos que compraba, de estar embarazada. Bueno, hubo algún caso en el que se empezó a mandar publicidad a personas de pues, carritos de bebé, polvos de talco, que no sabían que estaba embarazada. Y esto saltó mucho. Aquí estamos hablando de una gestión de los datos deficiente. Y es el mismo caso que con un desnudo. Es algo que hay que vigilar. Por otra parte, la autoría. Cuando una IA toma una decisión errónea, ¿ha sido la IA o ha sido quien ha tomado la decisión? Pues ahí podemos abrir debate. Pero desde luego que delegar en una inteligencia artificial una decisión importante, desde luego... Hombre, si hay que pedir explicaciones o hay que aplicar culpas, pues al final tiene que haber alguien, alguna entidad personal, jurídica, alguien tiene que haber, ¿no? Yo creo que el debate fundamental es que cada vez delegamos en la IA o vamos a delegar en la IA mayor toma de decisiones, pero esas decisiones pueden tener consecuencias. La pregunta es, ¿quién es el responsable de las consecuencias de esas decisiones? ¿La IA? Si el coche automático autónomo atropella a alguien, ¿quién es el responsable? ¿El que vende el coche? ¿El que compra el coche? ¿El que hace el software para el coche? ¿Quién es el responsable de que haya atropellado a alguien? Entonces, esto es un debate y un dilema muy, muy importante, porque si máquinas toman decisiones, ¿quién es el responsable de las decisiones de las máquinas, ¿no? Pues, pero bueno, yo creo que está sin resolver. Es decir, esto, en la medida cómo sean las decisiones y qué consecuencias van a tener, el debate a nivel legislativo, jurídico, evidente, va a surgir. Y la sociedad vamos a tener que enfrentarnos a ese problema, pero todavía yo creo que está sin resolver. Entiendo que a priori lo único que podemos esperar es que cuando se difunde una nueva herramienta o una nueva inteligencia artificial se informe bien al usuario, pues como en el caso de la conducción asistida, decir, oye, tú eres el responsable, no puedes delegar al completo en este coche si tienes un accidente, o por lo menos que la empresa haga un descargo. Y también en este tema educar a la gente en este sentido. Es decir, si tú a través de una IA haces daño a alguien, en el caso de desnudar a una compañera del instituto, pues eso es un delito, tienes que tener cuidado. Pero tú que lo recibes y lo reenvías, también tienes responsabilidad. No puedes estar reenviando eso porque eres un colaborador necesario para el daño que has hecho a esa persona. Y todo esto también es cuestión de educar y decir, oye, que no te tomes esto a cachondeo. Y alguien le tiene que decir al chaval o chavala, oye, cuidado con estas cosas, ¿eh? No juegues con esto porque tiene consecuencias. ¿Y ese alguien quién tiene que ser? Es otra pregunta. No, que se lo expliquen en la escuela, o no, o tenía que ser en casa. Y todo esto es el debate que tiene que surgir. Es decir, cómo vamos a alfabetizar a los chavales, a la gente joven, para que sepan utilizar de forma adecuada esta tecnología, ¿no?
Yo no tengo nada que añadir, o sea, me parece que habéis dado una buena tal. Salen más preguntas que respuestas, por lo que veo. O sea, que si veníais buscando respuestas, la habéis jodido, porque vais a salir con muchas preguntas. Ah, sí, genial. Sí, la verdad que estas preguntas nunca tienen una respuesta clara, no es ni sí ni no, al final es siempre súper ambigua porque es eso, la inteligencia va cambiando, las normas van cambiando y es un poco lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, justo me has venido genial porque vamos a hablar ahora sobre la educación. Entonces, bueno, yo quería saber este tema de educar a los niños sobre la inteligencia artificial. Ahora mismo tiene que estar bastante puesto en las aulas, sobre todo desde cuando más pequeños, cuando cada vez tienen los móviles más pronto, por ejemplo, y antes de que se nos vaya de las manos, me gustaría saber qué pensáis vosotros, qué cambio específico deberían implementar en el sistema educativo para preparar a las nuevas generaciones frente al IA. Yo aquí tengo claro que mis hijos no van a tener acceso a inteligencias artificiales ni a teléfonos, van a jugar con palos, van a hacer dibujos y se van a caer de los columpios. Creo que el impacto es desde luego peligroso. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo, porque cuando vea que todo su entorno que luego en casa tiene de el sus móvil, amigos te van a engañar. Y van cuando te empiecen a presionar, cuando te empiecen a llorar, cuando empiecen a pedirte, como hacíamos nosotros con el móvil. Yo me acuerdo y recuerdo también con el móvil que pasó eso, ¿no? Me pasó eso, que llegó un momento que yo veía que mi entorno lo tenía y yo les exigía a mis padres si quería tener el móvil, ¿no? Porque todo el mundo lo tenía y yo me quedaba atrás. Entonces es súper complicado porque, a ver cómo ¿Cuál es el menor daño? ¿Que esté mal con sus compañeros y esté sufriendo o el teléfono lo que le puede hacer? Es que ¿no? las consecuencias... esta mañana, pensando un poco en el debate, ¿no? Lo primero que se te viene a la cabeza es la educación y yo pensaba, cuando se han implementado otras herramientas como puede ser la calculadora, es cierto que se ha democratizado la matemática en este caso, ¿no? Porque antes, hace 100 años o igual hasta hace menos, las amas de casa igual no tenían acceso a hacer un cálculo geométrico, a calcular la superficie de su cocina para poner el suelo. La calculadora ha llevado esto a todas las casas, pero un ingeniero de primera generación sabía calcular cosenos a mano, había reglas de cálculo, eso nosotros ya no sabemos hacerlo. Claro, con la inteligencia artificial hablamos de delegar actividades como son la comprensión textual, la capacidad para generar resúmenes, la capacidad para estructurar texto. Si nuestros hijos no aprenden en el colegio a leer un texto y enterarse de lo que pone, se les puede engañar muy fácilmente. Y además hablamos de que quien va a crear el resumen, esa IA, tiene un dueño, no es ni siquiera algo estatal o social. Va a haber una persona mediando en lo que entiendes y en lo que eres capaz de escribir. Yo eso para mis hijos desde luego que no lo quiero. Yo creo que habrá una serie de cosas que tendremos que seguir aprendiendo y obviamente a esas cosas habrá que incorporar de alguna manera la inteligencia artificial o una serie de tecnologías que sabemos que en el futuro, ¿no? van a ser disruptivas. Entonces, yo no soy partidario de tan prohibirlo tajantemente, por así decirlo, sino en de verdad educar a los niños desde el principio a cómo utilizar bien ese tipo de tecnologías. Es decir, darles las pautas, darles los conocimientos y para qué sirve de verdad y para qué no deberían estar utilizándolo. Entonces, es muy idealista, puede ser, pero creo que es el camino por el que hay que ir. Si desde verdad desde pequeño se le da un buen conocimiento, se le explica para qué sirve, para qué puede beneficiarnos, es el camino. No tanto prohibirlo, sino intentar encauzarlos por esa vía. Es lo que creo que por donde deberían ir los tiros, vamos. Bueno, yo quizás aportaría un poco la visión desde la neurología. Quiero hacer un poquito el cerebro para ver qué pueden aportar a las tecnologías. Un niño de 6 o 7 años es una máquina de hacer neuronas. O sea, están haciendo neuronas, haciendo conexiones, haciendo neuronas, por eso dices, joder, qué listo, joder, es que somos así, en esa edad. Y la pregunta es, ¿qué aporta esa tecnología a ese proceso neuronal que tiene esa niña que está haciendo neuronas y conexiones? Todo el mundo reivindica y despegó y dice, no, que tengan experiencias, que jueguen. ¿Por qué? Porque todo eso genera experiencia física, emocional, y eso genera neuronas,
genera actividad y hace que se fortalezca el cerebro. Yo trabajo a nivel universitario y muchas cosas que muchas veces les digo, hey, el gimnasio está allí, de aquí para abajo al gimnasio, de aquí para arriba, aquí. Y de aquí para arriba, aquí, ¿qué quiere decir? Que tenemos que fomentar el ejercicio cerebral. Es decir, tú no estás haciendo una práctica para entregar algo. Tú estás haciendo una práctica para generar movimiento aquí, hacer conexiones a través de conocimiento y de tu actividad cerebral, incluso individual o colectiva, pero lo que estás haciendo es generando conexiones. Si tu objetivo es entregar el trabajo y no hacer conexiones, pues no estás aprendiendo. Y si utilizas la herramienta para eso, y te han enseñado la herramienta para eso, o el entorno, porque todavía estamos en ese entorno de a ver si consigo con esta herramienta no trabajar y no generar conexiones, pues entonces hay un principio básico que estamos rompiendo, que es tu cerebro está aprendiendo. Y para que tu cerebro aprenda necesitas experiencia, necesitas esfuerzo, necesitas análisis, interacción, tu opinión, mi opinión, cómo lo cruzamos, cómo lo hacemos. Tengo que pensar. Si no pensamos, no. Ahora, las herramientas nos ayudan a pensar o nos ayudan a no pensar. Y el reto que tenemos los formadores, y los padres también, evidentemente, que son los agentes formadores más importantes, es darles herramientas que les ayuden a pensar y hacer ese desarrollo neuronal. Y yo creo que ese es el enfoque. Entonces, si esta herramienta no te ayuda a tu desarrollo neuronal y a tu aprendizaje, pues entonces no la uses. Si te ayuda, y todos aquellos que tengamos responsabilidad en procesos formativos, lo que tenemos que asegurarnos es de eso, es que esta herramienta está ayudando al proceso, a ese proceso neuronal y a ese proceso de aprendizaje. Y sobre todo, transmitir un concepto claro. Si quieres aprender y generar ese proceso, tienes que hacer esfuerzo. O sea, tienes que esforzarte. O sea, no es algo que me siento aquí y me pongo los cascos. Nadie y hacerlo mal también. Tienes que aprender a hacerlo mal. Equivocarte y reflexionar sobre la equivocación y volver a interactuar con otros para... O sea, el esfuerzo tiene que estar ahí. Lo que no podemos difundir es que con la IA ya no hace falta pensar, no hace pero falta Joseba, tenemos un problema. Yo le doy a la IA y ya está. El ser humano es vago por naturaleza, eso no se va a poder combatir. Bueno, también neurológicamente también estamos hechos, todo está hecho para la economía de esfuerzos. Por eso mismo, es una tendencia. Ahora, si quieres aprender, evidentemente, y si quieres dar más valor que la IA, tendrás que trabajar. Darle al coco. Claro, darle al coco. Yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. A principios de año estuve dando una jornada para profesores, ¿vale? Eran muchísimos profesores y eran profesores de secundaria primero para que situasen qué cojones es la IA y cómo la aplicamos bien dentro de la docencia. Y era divertido, porque aquello sí que era como rollo un gallinero loco, porque estaban con muchas preguntas, ¿vale? Y además eran conscientes de que el alumnado les llevaba ventaja en muchas cosas y yo creo que la clave es esa, que los profesores, profesoras tengan una buena formación, también los padres y desde jóvenes que haya... Joder, es que igual tendría que ser... en cierta forma ilegal el acceso a estos modelos o al tener un perfil en estos modelos si eres menor de cierta edad. Es lo que querían implementar con el DNI digital que todo el mundo ha odiado a muerte. Pero igual es una de sus ventajas, que no puedas tener acceso y que esté súper traqueado. Cada persona que entra necesite un ID, un DNI digital. Podría ser una forma de evitar que los hijos de Maider utilicen inteligencia artificial, ¿sabes? Sin que ella tenga que irse a un bosque... alejar el mundo. Ya buscarán ellos la manera de esquivar la regulación, seguro. Instalarlas en un palo, ¿sabes? Instalarlas en lo que haga falta, seguro. Pues quiero decir que es que ricasco, ya hemos terminado y agradeceros por haber venido hoy aquí. La verdad que ha sido un panel súper divertido. Me ha parecido que habéis aportado un montón desde vuestra visión, desde vuestro empleo, desde vuestro trabajo. Entonces, que muchas gracias por haber venido y que un aplauso, por favor. A mí se me ha quedado una pregunta. Venga, Miquel, dale. Ahí está. Bueno, en primer lugar decir que enhorabuena, ha sido un placer y como expertos en inteligencia artificial
alguien ya de cierta edad que yo salí hace más de 30 años en televisión como, no experto de Internet, usuario de Internet. Era un bicho raro que era un usuario. La pregunta sería, es difícil responder, pero es lo que pediríamos también a la asociación, de alguna manera. Hay un fuerte debate, hay mucha confusión, no se sabe dónde estamos, y quizás los expertos lo que debierais hacer es indicar primero cuáles son cuestiones que son reales, porque hay muchas cuestiones que son falsas. Esto de que si esto va a afectar a todo el mundo o no, a ver, por favor, esto se ha definido hace muchos años, hace 5 años por lo menos, como una nueva electricidad, va a afectar a todo el mundo, lo va a usar todo el mundo. Esa no es una pregunta. La cuestión es cuáles son las preguntas que perviven, cuáles son las cuestiones que siguen vivas, y segundo, no solo ante esas cuestiones, cuáles son las opciones que hay. Y las opciones luego dejar que la gente decida, que la ciudadanía decida y que seamos conscientes del impacto que va a tener todo ello. Pero primero hay que clarificar en medio de esa nebulosa que la mayor parte de lo que se pregunta no tiene sentido. Está ya respondido por historiadores. O sea, no, aunque la historia, yo soy físico, pero me gusta muy siempre la historia, no es tanto por... Hay cuestiones que ya no tienen sentido, o sea, porque el fenómeno de Internet, los 30 años de Internet lo han respondido. Pero, y por tanto, no perdamos el tiempo con ello, sino digamos, lo que está abierto ahora son todas estas cuestiones que no son pocas. Y segundo, ¿qué alternativas hay? No sé si alguien se anima primero a desechar algunas falsas cuestiones y segundo quizás a decir algunas alternativas, porque no he oído alternativas, aparte de las simples no valen, prohibir todo, no lo sé, ni aceptar todo ni prohibir todo. Esto es un poco más complejo. Gracias. Yo creo que de forma un poco suelta hemos ido dando algunas claves. Primero, no sé quién ha dicho, pero tener IAs instaladas en local es una idea interesante. Creo que ha sido tuyo, Seba. Hay modelos que puedes instalar en tu ordenador. Yo tengo uno, va bastante más lento porque tira del propio GPU, pero o de la gráfica o del CPU, bueno, no lo sé. Pero el asunto es que tener en local ayuda a que tú tengas una mayor privacidad. Creo que bastante clave también va a ser en el momento en el que la gente esté concienciada lo suficientemente como para que esto deje de parecer una nueva magia, porque la forma en la que se está vendiendo en Internet es como con esta especie de identidad visual de que es magia, de que le das un botón y pasa algo con una varita. En el momento en el que la gente esté concienciada, igual podrá tomar decisiones de forma en la que pues sea más sabia y haya una especie de darwinismo a nivel de inteligencia artificial, de que las cosas que igual son menos éticas pues no se usan o tal. Por ejemplo, los timos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos pasa que nos llaman al teléfono y hola, has ganado 100.000 euros? Y rollo, lo cuelgas directamente. Esto les llega a pasar a nuestros padres, nuestros abuelos, y flipan y caen 100%. Entonces, el darwinismo de pues esquivar estas movidas, supongo que por ahí va la cosa, ¿no? Ya que no podemos controlar de arriba para abajo, pues igual podemos controlar de abajo para arriba. Yo de todas formas he hecho el ejercicio cuando he hecho la presentación de presentar un discurso de hace 12, 13 años y ser totalmente actual. Es decir, porque hay temas que son los que se mantienen. Es decir, la necesidad del conocimiento de las tecnologías para su incorporación ha sido de siempre, desde la revolución industrial. Es decir, eso siempre ha funcionado, pero todavía lo estamos reivindicando. ¿Por qué? Pues quizás por lo que comentaba antes, ¿no? Es que somos vagos mentalmente, intentamos bueno, yo uso esto porque me vale y no me preocupo de para qué sirve, Yo cojo y pongo Gmail y cojo esto y que me viene de puñetera madre y no me preocupo de leerme la letra pequeña ni de qué permiso estoy dando y no me preocupo de nada, porque es que ¿cómo me voy a leer todo ese rollo? Economía de esfuerzo. Ya, pues evidentemente esto son principios básicos que se mantienen y la historia nos demuestra que formación para el buen uso de las tecnologías, fundamental, formación. ¿Y quién es el responsable de esa formación? Pues si hablamos de niños, desde los padres hasta los maestros, es todo el mundo. Y todos tenemos que asumir esa responsabilidad para hacerlo al nivel que nos toque, evidentemente. Pero sí hay aspectos que se mantienen a lo largo de la historia, que parece que están siempre, pero sí somos repetitivos, porque sí caemos en la misma... ¿Por qué? Porque somos personas y evidentemente la economía de esfuerzos está ahí y así funcionamos. Y luego temas éticos, pues evidentemente también, porque eso no es de ahora, va a ser de toda la vida. El discurso de interés individual frente a interés colectivo.
O sea, esta mañana está un tema de IA en tema de sostenibilidad y es la pregunta de siempre. Es decir, ¿yo qué le doy? Yo soy persona. ¿Qué le doy más relevancia? ¿A lo que me interesa a mí o a lo que nos interesa a todos? Y esto es educación también. Desde pequeñito. Esto es educación y esto seguirá manteniéndose. Y pasarán 40 años y tendremos el mismo dilema. A no ser que desaparezcamos como especie, claro, porque ya han venido las máquinas, ¿no? Pero ese dilema seguirá manteniéndose. Por lo tanto, esos son los temas que hay que resolver. Y cuando estamos en sociedades como las nuestras, que son avanzadas, privilegiadas, porque somos privilegiados por vivir en esta sociedad, si no hay que mirar el mundo y viajar un poquito más y ver qué es lo que hay por ahí, pues es que la discusión que tenemos, gracias a Dios, es cómo hacemos para vivir mejor, para inventar esta IA, para no sé qué. Pero evidentemente hay sociedades que ese no es el problema, ¿eh? Ese no es el problema. Y si hace 20 años en Ucrania les preocupaba esto, ahora ya no les preocupa todo este tema, ¿eh? En Ucrania lo que les preocupa es sobrevivir. Pero bueno, quiero decir que hay, como bien comentas, hay cosas que se mantienen, hay que mirar para atrás, hay cosas que se mantienen y que no hay que estar replanteándose. El reto nuestro para mejorar nuestra situación frente a estas tecnologías es mi interés individual, siempre por encima del interés colectivo. Eso es lo que hacen las empresas cuando están a por dinero y poder. No me interesa la sociedad, me interesa ganar dinero y me interesa adquirir poder. Pero ese es un debate que seguirá hasta el fin de nuestros tiempos. Una pequeña cuestión. Ha habido hace poco, Anthropic ha tenido que pagar 1.500 millones de dólares precisamente por el uso frente a autores, un montón de autores que le pusieron una querella porque, bueno, estaban utilizando sus obras, sea literatura, sea lo que sea. Y la otra que ha aparecido, que hoy en Sataka también aparecía, George Martin, que es el que escribió el Juego de Tronos, dice George Martin le pidió a ChatGPT que escribiera Juego de Tronos y lo hizo tan bien que tuvo que ir a los tribunales. Y con otros no sé cuántos autores le han puesto una querella tremenda a OpenAI, ¿no? Entonces, cada vez vamos a ver más de este tipo de querellas, porque claro, están utilizando también las obras, es muy jugoso, las obras literarias, etcétera, mientras no hayan pasado los años, que me parece que en la legislación española son 60 años, ¿no? Hasta que pasa a dominio público, o 50, igual han bajado un poco. 50 a 75, pero en ese margen. Entonces, yo creo que esa pelea está perdida, o sea, las grandes de los lenguajes de OpenAI, DeepSeek, Grok, etcétera, parece que son las que van a ganar a costa de pagar dinero, claro. A ver, yo creo que el problema, yo lo que creo es que, digamos que que viene un problema bastante gordo en el sentido de derechos de autor, porque de por sí ya Internet digamos que se interpretaba como algo abierto, incluso muchas universidades pues fomentaban la apertura del conocimiento. Entonces esto se ha vuelto como que está en contra, porque ya digamos que tú ahora quieres hacer un artículo y dices, jolín, antiguamente me tenía que leer como 60 artículos para hacer un resumen, intentar pensar qué es lo que decía cada autor y después X, ¿no? Entonces igual estabas un mes buscando los artículos, tal. Ahora te los descargas en PDF, los subes a unas cuantas herramientas en diferentes pestañas y más o menos el resumen por lo menos te lo ha hecho. Entonces, claro, dices, ¿a quién pertenece ahora ese artículo? Para mí me parece normal que las personas que han escrito esos artículos digan, jolín, es que estás incumpliendo, o sea, yo soy el autor. Y entonces, claro, es un arma de doble filo, porque queremos que el conocimiento se abra, queremos que sean todo en código abierto, pero a su vez, o que no tengamos que pagar, digamos, las licencias. Ahí ha habido también un problema con los artículos de investigación científicos, que cuánto hay que pagar para publicar en Nature y realmente luego se ha visto esa inflación de gente
citada que realmente estaba pagando y se estaban habiendo clústeres de pagos que cuanto más te citaban, más dinero recibías y a su vez más podías pagar, ¿no? Y entonces decían otras universidades, no, vamos a abrir el conocimiento, pero si lo abres te va a fusilar la inteligencia artificial. Entonces, tampoco es plan de regalar tu conocimiento. Tiene otra derivada. Si la inteligencia artificial cada vez va a hacer más contenidos, al final la mierda que crea será la que alimente la futura inteligencia artificial que cogerá esos contenidos. Y al final yo creo que igual tenemos que volver a los contenidos personales y empezar a apreciar la creatividad de las personas, ¿no? Para alimentar esas herramientas que se están autoalimentando, ¿no? Pero es otro debate.